Tenemos el privilegio de tener con nosotros a William Robinson. William Robinson es profesor de la Universidad de California, ¿no? De la Universidad de California en temas de política y de sociología. Tiene una obra escrita muy amplia. Es un experto en el capitalismo global. Es un tema en donde se ha desarrollado el capitalismo global, la globalización, y adelanta una serie de temas que están hoy en el mundo entero, que es realmente es un tema de gran actualidad. Tenemos el Brexit, globalización, tenemos la elección del Partido Laborista con un avance enorme sobre el tema mismo, globalización, ¿no? Tenemos el tema de las elecciones recientes de Francia, que nos lleva permanentemente a este tema. Hay que decir de México que nos están globalizando más de lo que quisiéramos, ¿no? En algún momento en nuestro trabajo descubrimos a William Robinson y nos dimos cuenta que había muchísimas coincidencias en lo que estamos haciendo aquí en México nosotros en relación con el régimen policíaco militar, ¿verdad? Con las hegemonías que nos estaban dominando cada vez más, ¿verdad? Y encontramos que no era un tema estrictamente mexicano la militarización, por ejemplo, sino que lo describe perfectamente bien en toda América Latina. De manera que me dio muchísimo gusto encontrarlo, conseguir su obra escrita. Tiene un libro que es América Latina y el capitalismo global, y todavía hay otro más reciente que no tengo y que prometió que me lo va a regalar, ¿no? Que es el capitalismo, la crisis de la humanidad. Este es el más reciente de sus libros, pero tiene muchísimos artículos. De manera que creo que concluyo diciendo lo que dije al principio, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Viene acompañado de un compañero que también tiene muchísimas coincidencias con nosotros, va a estar participando en esta plática como lo hacen siempre. Muchísimas gracias. Quedas, William, libre para decir lo que quieras, comentarlo, y después está planeado una amplia posibilidad de preguntas y respuestas que seguramente enriquecerán esta plática. Y muchas gracias, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Está su señora aquí que lo acompaña, por ahí anda la esposa, la señora, que está aprendiendo español muy rápidamente. Muchas gracias. A ustedes, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Funciona bien el micrófono? Tengo preparado un pequeño discurso y después tengo entendido que tenemos un intercambio mayor. Para mí es un honor estar aquí en esta sala con ustedes, con el público, con los honorables senadores y senadoras, y más que un privilegio, es un enorme placer. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi anfitrión, el venerable senador y estadista Manuel Bartlett Díaz. El senador Bartlett me ha pedido hablar sobre el tema de los regímenes de seguridad en América Latina, pero más bien quiero primero enfocarme en las fuentes de la inseguridad en el continente americano y en el mundo, para luego referirme a estos regímenes. Somos testigos hoy día alrededor del mundo, en nuestra América, en Estados Unidos, en México, de la creciente descomposición de los estados democráticos, de la crisis de la gobernabilidad, de la pérdida de la legitimidad y del colapso del tejido social. Desde la crisis financiera mundial de 2008-2009 vienen
estallando conflictos sociales y políticos alrededor del mundo y que hoy día tienden a intensificarse hasta generalizarse en las Américas y alrededor del mundo. Ahora, hay tres tipos de crisis que analizamos en la sociología. El primero es cíclica, es decir, el ciclo empresarial. Estas crisis recesionarias se producen aproximadamente cada 10 años. El segundo tipo de crisis es estructural, llamada así porque la única salida es la reestructuración del sistema y de sus principales instituciones. Salimos de la gran crisis estructural de los años 1930, es decir, la Gran Depresión, mediante una profunda reestructuración del sistema, desembocando en un nuevo modelo del capitalismo redistributivo. Luego pegó la siguiente crisis estructural de la primera mitad de la década de los años 70 y aquí en México con la deuda externa de los años 80. Esta crisis estructural fue resuelta momentáneamente en las 2 décadas posteriores, justo mediante la globalización, que puso fin al capitalismo redistributivo. Pero más allá de las crisis estructurales, hay un tercer tipo de crisis que se llama sistémica, porque la única salida es la superación del sistema imperante en sí. La crisis de 2008-2009 marcó el inicio de una nueva crisis estructural, pero esta vez amenaza con convertirse en sistémica, en una verdadera crisis de la humanidad, frente al espectro ahora de un holocausto ecológico y de una guerra mundial que desemboca en un enfrentamiento nuclear. Ahora, para comprender la cuestión de la seguridad, debemos analizar la naturaleza de la crisis social, la que a cambio desencadena los conflictos sociales y políticos que generan la inseguridad y ponen en marcha los regímenes de seguridad. La inseguridad social en nuestro hemisferio se va incrementando a pasos agigantados en la medida que avanza la crisis social económica y que se ensanchan las desigualdades dentro de nuestros países, entre nuestros países y en la sociedad global en su conjunto. Si queremos lograr una mayor seguridad social, estabilidad política y desarrollo económico, debemos emprender un análisis estructural de la crisis del sistema del capitalismo global y su impacto en América Latina. Yo llevo 25 años investigando y teorizando sobre la actual etapa de la humanidad, la globalización como una nueva época en la evolución continua del sistema capitalista mundial. Creo que esta perspectiva nos permite llegar a las raíces estructurales de la crisis que hoy día vivimos. ¿Por qué se estallan los conflictos sociales y políticos? ¿Por qué se esfuma la gobernabilidad y la legitimidad? Más allá de las explicaciones coyunturales o de las dimensiones más aparentes, como es la corrupción o el mal gobierno, hemos de enfocarnos en el nivel estructural. En este nivel, la principal causa de los conflictos y de la ingobernabilidad radica en la extrema desigualdad global y en la polarización social mundial. De todas maneras, vale señalar entre paréntesis que la corrupción y el crimen organizado no son causas, sino síntomas de la crisis estructural de la polarización social. La Agencia Británica de Desarrollo, Oxfam, nos informa que en la actualidad el 1% de la humanidad controla el 50% de la riqueza del planeta. Más riqueza que posee el 50% más pobre del planeta. Aún más, entre 2008 y 2015, los 80 billonarios más ricos del planeta, entre ellos varios de México,
y una cantidad considerable de Estados Unidos experimentaron un incremento de su riqueza en un 50%. Mientras en este mismo periodo, el 50% de la humanidad más pobre experimentó una disminución de su riqueza en un 50%. Esto quiere decir que se produjo un traslado directo de riqueza de los más pobres de la tierra a los más ricos, a raíz de la crisis de 2008, y que esta aceleró la concentración de la riqueza a nivel mundial. Ahora, más allá de ese 1%, la agencia Oxfam nos informa que el 20% de la humanidad más acomodado acapara el 95% de la riqueza del planeta, mientras el 80% de la humanidad apenas tiene el 5%. Esta magnitud de la polarización social transnacional nos pasma, nos deja atontados. He aquí el nuevo apartheid social global, la división tripartita de la humanidad. Mientras el 1% controla los recursos del planeta, el 20% más acomodado encuentra su nicho y hasta la prosperidad en este orden social global. Cada vez más, ese 20% vive en una burbuja, en comunidades verjadas, en circuitos sociales, económicos y culturales alejados de la miseria de la gran mayoría de la humanidad, que se encuentra cada vez más marginada, despojada, en una espiral hacia abajo de destitución y desesperación. Sencillamente, la sociedad global no puede sobrevivir con estos niveles de desigualdad y de polarización social. La investigación sociológica nos indica que en la medida que se ensanchan las desigualdades sociales, en esa misma medida se extienden los conflictos sociales, las crisis políticas, la inseguridad y las conflagraciones militares. La extrema desigualdad genera extrema violencia, requiere extrema represión estatal y privada y resulta en la permanente inestabilidad. Para decirlo en términos más sociológicos, las inmensas desigualdades estructurales de la economía política global no pueden fácilmente ser contenidas por medio de los mecanismos democráticos o consensuales. Sin una ruptura del orden social imperante, estamos caminando hacia el colapso de la civilización mundial y hacia las conflagraciones globales con consecuencias imprevisibles. Entonces, hay que preguntar, ¿cómo podemos revertir esta polarización social? ¿A qué se debe el vertiginoso disparo de la desigualdad y de la polarización social? La etapa anterior del capitalismo mundial se basaba en proyectos redistributivos a nivel del Estado-nación. Haciendo uso de una gama de políticas, el Estado-nación pudo dirigir en alguna medida, o al menos regular, el proceso de la acumulación de capitales. Los estados lograban captar y redistribuir los excedentes en función del bienestar social y del desarrollo, es decir, el Estado arbitraba distintos intereses sociales alrededor de proyectos del capitalismo nacional. A nivel sociológico, calificamos estos proyectos de regulación y redistribución como el Fordismo-keynesianismo, en referencia al pensamiento del empresario automovilístico Henry Ford, quien insistió que los mismos trabajadores tienen que consumir lo que produce la economía, y del economista inglés John Keynes, quien argumentó que el Estado necesitaba intervenir en la economía capitalista para regular el mercado y redistribuir los beneficios del mismo. Los proyectos fordistas keynesianos redistributivos tuvieron muchas variantes alrededor del mundo y muchos apodos,
en el siglo XX, como es la socialdemocracia, el estado de bienestar social, el estado populista, el estado desarrollista, etc. En cada caso, el Estado jugaba cierto papel rector en el proceso de desarrollo capitalista nacional. Pero ahora la globalización vino a socavar los proyectos nacionales. El capital se globalizó, es decir, se fugó de los encierros y las reservas del Estado-nación, de tal manera que los estados nacionales ya no pudieron intervenir en los circuitos de acumulación para captar los excedentes y redistribuir los beneficios, ni para poner algún orden a la anarquía del mercado y de la acumulación desenfrenada. El Estado ya no puede armonizar distintos intereses sociales y pierde la capacidad de contrarrestar la polarización social. El Estado se ve desgarrado por contradicciones que ya no puede manejar. Los movimientos sociales y sindicales presionan a los estados para que el Estado responda a sus necesidades, pero el Estado nacional se ve atrapado entre las demandas de esas mayorías y el poder estructural de los mercados financieros transnacionales. Es más, el poder estructural del capital transnacionalmente móvil se conjuga con las instancias políticas supranacionales para imponer la agenda de política y las condiciones propicias a la nueva acumulación transnacional de capitales. Además, las élites gobernantes transnacionalmente orientadas avanzan desde el interior de los estados y de los partidos gobernantes los intereses de esos mercados financieros transnacionales por encima de los intereses de ese 80%, cuya radio de acción desde abajo es la esfera nacional y que no logra penetrar el Estado e instrumentalizarlo en función de sus propios intereses. Aquí hay un desfase entre una economía cada vez más globalizada y un sistema de autoridad política basada en el Estado-nación. De hecho, los más ilustrados entre la élite global claman por mecanismos transnacionales de coordinación y regulación, ya que no existen los instrumentos transnacionales suficientemente fuertes para contrarrestar la anarquía del sistema y la desenfrenada polarización social. Este desfase resulta en la pérdida de la gobernabilidad, resultando en la intensificación de la crisis de la legitimidad de los estados y en calderas a presión de conflicto. Ahora bien, ante el colapso de los antiguos proyectos de redistribución y regulación nacional, los gobiernos de América Latina, incluyendo por supuesto México, han perseguido en las últimas décadas dos nuevos modelos, ambos ya llegando a su agotamiento y en franca bancarrota. El primero es el neoliberalismo. Aprovechando la crisis de la deuda externa de los años 1980, la agenda neoliberal trazada por las instituciones financieras internacionales persiguió levantar cualquier impedimento a la libre movilidad transnacional de capital y a la libertad de la actividad económica privada sin injerencia alguna de las instancias estatales. Ha buscado privatizar y convertir en mercancía a la propiedad pública y a los servicios sociales colectivos. El neoliberalismo hizo más rico a los ricos y más pobre a los pobres, concentrando los recursos y los ingresos, enajenando la propiedad social, agravando la crisis fiscal del Estado y desencadenando oleadas de protesta social contra el despojo, la austeridad, la desigualdad y la privación, y para el colmo,
La desregulación del sector financiero desató una desenfrenada especulación financiera transnacional, culminando en el colapso de 2008. Ya para virajes del siglo, el neoliberalismo comenzó a perder su hegemonía en América Latina frente a las resistencias, abriendo paso al viraje del siglo hacia la izquierda en muchos países, entre ellos Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Estos gobiernos implementaron el segundo modelo que ahora está en franca bancarrota, el llamado neoextractivismo. Este modelo planteaba la reintroducción de un componente redistributivo mediante una fuerte expansión de la explotación y la exportación a los mercados globales de las materias primas, entre ellas los hidrocarbonos, los minerales y la agroindustria a gran escala. Este modelo produjo importantes resultados en un principio en cuanto a la disminución de la pobreza y la expansión de los servicios sociales, y de hecho logró alcanzar más estabilidad que los países que se aferraron al proyecto neoliberal. Pero el modelo extractivista tiende a desmoronarse ahora frente a la contracción que se produjo en la demanda para los commodities en los años posteriores a la crisis de 2008-2009 y el desplomo de los precios internacionales. El modelo neoextractivista no superó la dependencia histórica de América Latina de las exportaciones de las materias primas. Frente al fracaso del modelo extractivista, la derecha ha regresado al poder en muchos países, como en Brasil, en Honduras y en Paraguay. Esta derecha resurgente propone ahora retomar el neoliberalismo por medio del autoritarismo y en medio de espantosos niveles de corrupción y de represión. En Brasil, por ejemplo, el gobierno ultracorrupto de Michel Temer decretó este año el congelamiento del gasto social por un periodo no menos de 20 años, al mismo tiempo que incrementó el gasto militar y policíaco. Estos patrones en nuestra América reflejan los procesos en curso alrededor del mundo. Ni México ni Estados Unidos quedan al margen de estos patrones. Al contrario, quedan encarnadas en el gobierno norteamericano de Donald Trump. Frente a la crisis global, ha habido una polarización entre el populismo de la izquierda y la de la derecha. Más allá del populismo, sin embargo, el programa del gobierno de Trump representa la respuesta ultraderechista y autoritaria, y algunos dicen neofascista, a la crisis. Por un lado, el programa económico de Trump, lo que la revista The Economist calificó de Trumponomics, abarca la desregulación total, fuertes recortes en el gasto social y hasta el desmantelamiento de lo que todavía queda del Estado social, la reducción de los impuestos a las empresas y a los pudientes y mayores subsidios estatales al capital privado. Es decir, el programa propone el derrocamiento de lo que queda del Estado social fordista keynesiano y el triunfo definitivo del neoliberalismo autoritario. Ahora bien, el discurso populista y nacionalista de Trump, si bien no se le puede hacer caso omiso, es más artimaña discursiva que sustancia. Las élites políticas y económicas en Estados Unidos no quieren ni pueden dar marcha atrás a la globalización y a las interdependencias que ésta acarrea. La economía global es una vasta red de cadenas de subcontratación y de outsourcing. Todos los países
incluyendo por supuesto a México y Estados Unidos, han sido integrados a un nuevo sistema globalizado de producción y de finanzas. El gobierno de Trump, al igual que los gobiernos de América Latina y de otros continentes, enfrenta la contradicción que ya mencioné anteriormente, el desfase entre una economía globalizada y un sistema de autoridad política basada en el Estado-nación. La legitimidad se deriva en la esfera nacional, en las elecciones, en el bienestar social, incluyendo el empleo y las mejorías en el nivel de vida. Sin embargo, la economía depende de hacer el país atractivo para la inversión transnacional, sobre todo del capital financiero, y cada vez más especulativo. Y esta atractividad depende justamente de la presión hacia abajo sobre los salarios y sobre el gasto social. La persecución de los inmigrantes en Estados Unidos tiene que ver en parte de crear chivos expiatorios de la crisis. Los sectores populares en Estados Unidos enfrentan una cada vez mayor inseguridad social económica y una desestabilización de sus condiciones de vida. La gran pregunta: ¿cómo mantener la legitimidad entre esos sectores? En parte con un discurso populista y nacionalista, y en parte con un discurso racista que canaliza la base social de Trump hacia una conciencia racista de su condición y de su deterioro. Lo que han llamado el trumpismo representa una recomposición de fuerzas políticas y discursos ideológicos frente a la crisis. De la misma manera, somos testigos de dicha recomposición en nuestra América y alrededor del mundo. Mi temor es que vamos encaminados hacia un periodo de caos mundial, de grandes conflictos y trastornos profundos, si no revertimos la tendencia hacia la extrema polarización social. Dada esta polarización de ingresos, el mercado global no puede absorber lo que produce la economía global. Frente al estancamiento consecuente, el sistema gira hacia dos mecanismos que sostienen la expansión económica a corto plazo. Uno es el crédito entre aquel 20% de la humanidad que anteriormente yo mencioné, ese 20% acomodado. Pero el crédito llega a sus límites. Estados Unidos ha fungido como mercado de última instancia para la economía global. Pero la deuda de los consumidores estadounidenses llega ahora a los 13 billones de dólares, rebasando el nivel récord de 2008 en vísperas del colapso financiero. El segundo mecanismo es la especulación financiera y el ensanchamiento de la brecha entre el capital productivo y el capital ficticio. En 2015, escuchen bien, el Producto Bruto Mundial alcanzó los 75 billones de dólares. En ese mismo año, el mercado global de derivados, o sea, de especulación financiera, ascendió a un increíble 1.2 trillones de dólares. Esta inestabilidad estructural subyacente de la economía global ha llevado a muchos a predecir otro colapso. Más allá del crédito y la especulación, hay un tercer mecanismo ahora que sostiene cada vez más a la economía global frente al estancamiento. Este mecanismo es la militarización. En primera instancia, podemos señalar tensiones geopolíticas que explican esta militarización. Pero hay un factor más profundo que nos conduce a una economía global de guerra y nos pone en peligro de una mayor conflagración internacional. Las políticas guerreristas abren una salida para el excedente de capitales. La promoción de la guerra
los conflictos y los sistemas represivos se convierten en procesos de acumulación que echan leña a las brasas humeantes de la economía global en estancamiento. Entre 1998 y 2011, el presupuesto del Pentágono se incrementó en un 50% en términos reales. Entre 2001 y 2011, las ganancias de las empresas militares norteamericanas se cuadruplicaron. Entre 2006 y 2015, el gasto militar total a nivel mundial creció en un 50%, de 1.4 billones de dólares a 2.02 billones de dólares. Es decir, estamos viviendo una economía global de guerra. La dependencia de la economía global del gasto militar es cada vez mayor y surgen poderosos intereses en fomentar conflictos militares y los sistemas de control social y represión en función de hacer ganancias. Esto da un preocupante impulso hacia la guerra. La compañía Corrections Corporation of America es la principal contratista para construir y administrar los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. El día después del triunfo electoral de Trump, las acciones de esta compañía se dispararon en un 40%, dada la promesa de Trump de llevar a cabo deportaciones en masa. Asimismo, apenas horas después del ataque de la Armada norteamericana que llevó a cabo el pasado 7 de abril contra Siria con misiles Tomahawk, las acciones de la firma Raytheon, la cual produce dichos misiles, subieron en $1,000 millones. Y centenares de firmas privadas de Estados Unidos y de otros países hicieron ofertas para construir el muro entre México y Estados Unidos. Y durante su visita a Arabia Saudita, en el pasado mayo, el presidente Trump anunció un acuerdo para vender $110,000 millones en armamentos a ese país. Estos pocos ejemplos, y hay muchos más, indican que hay poderosos sectores privados que tienen intereses en cambiar el clima político, social e ideológico hacia la generación y el mantenimiento de los conflictos sociales, tal como en el Medio Oriente y en América Latina, y en la expansión de los sistemas de guerra, de represión y de vigilancia. Para estos intereses, las tensiones bélicas internacionales representan no peligros, sino más bien oportunidades. Aquí hay confluencia preocupante entre la militarización en función de la economía y la militarización en función de enfrentar los conflictos generados por la polarización social que ya hemos analizado. Es decir, la necesidad de contención de las explosiones sociales se une con los intereses de sectores económicos y sus agentes políticos para producir el impulso hacia la guerra. Temo que estamos encaminando hacia la guerra permanente y un estado policíaco global. Es decir, sin un cambio de rumbo, corremos el peligro de la sirianización o la yemenización de la sociedad global. En nuestro continente ya lo estamos viendo, estas tendencias en Brasil, en Venezuela, en México, entre otros lugares. Acordémonos que América Latina es el continente que registra los niveles más altos de desigualdad social y un nivel superior de concentración de los recursos en pocas manos. Finalmente, las tensiones internacionales están llegando a extremos. Hay puntos calientes en el Medio Oriente, en la península de Corea, en el mar del sur de China, en la región fronteriza entre Rusia y la OTAN, dada la extrema imprudencia de Trump y los generales guerreros que forman parte de su gabinete y que tienen cada vez más autonomía
existe un peligro de que un incidente no previsto sea la chispa de una mayor conflagración internacional. En fin, la única salida a la crisis global y al peligro de los conflictos y las tensiones internacionales se escalen fuera de control es un proyecto transnacional regulatorio y de redistribución de la riqueza y del poder junto con nuevos modelos de democracia. Hay que abrir los espacios cerrados donde se concentran el poder y el privilegio. Hay que transformar el sistema global imperante. Solo así podemos hablar de verdaderos regímenes de seguridad ciudadana y pública. Estoy convencido, como sociólogo y como ciudadano de nuestra sociedad global, que esta es la única salida para la humanidad. La pregunta es, ¿tenemos la voluntad de optar por esta salida y la inteligencia de hacerla realidad? Gracias. Muy bien. Gracias. Espléndido discurso que celebramos y ya esperábamos precisamente este planteamiento que vamos a discutir. Yo le preguntaría al doctor Juan Manuel Sandoval si quiere hacer algún comentario. Conoce la obra y ha estado muy vinculado al doctor. Sí, muchas gracias. Efectivamente hemos venido trabajando con William algunas cuestiones al respecto, profundizando mucho en su línea de trabajo teórica para analizar y ver cómo en México se instrumenta precisamente estas políticas económicas y militares. En primer lugar, quisiéramos mencionar cómo la frontera México-Estados Unidos desde los años 80 se ha vuelto un espacio global para la expansión del capital transnacional, y este concepto del espacio global lo ha desarrollado William y nosotros lo hemos retomado para mostrar cómo ahí en esta región se ha impulsado desde los años 80 principalmente todo un desarrollo de grandes complejos industriales en los estados de Estados Unidos, y con su contraparte en México de industrias automotrices, minerales, etcétera, y también a través de las maquiladoras, ¿no? Como desde entonces en México se han venido ensamblando partes para la industria militar de los Estados Unidos, y hoy en día, a partir de la entrada de México al Acuerdo de Wassenaar en 2012, el Acuerdo de Wassenaar es un acuerdo de supuesto control de armas convencionales, pero los países miembros de ese acuerdo son productores y comercializadores de productos militares o de bienes de uso dual, que pueden ser para uso comercial o para uso militar. Entonces tenemos hoy en la frontera de México con Estados Unidos, sobre todo, muchas industrias de la industria aeroespacial, electrónica, automotriz, vinculadas al complejo industrial militar de los Estados Unidos, que está en toda esta región de ambos lados. Y este espacio global, ¿verdad?, tiene esa especificidad de una acumulación militarizada, ¿no? Entonces, el control de esa región, ¿verdad?, se hace bajo el supuesto de tener la migración documentada, el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, que sepamos, pues ni la migración indocumentada se ha detenido, ni el narcotráfico menos, y que sepamos, pues nunca ha cruzado un terrorista por esa frontera. Pero sí hay una situación en la cual se derivan además estos complejos, de ese complejo industrial militar, complejos como el de la migración con estos centros de detención, o de la seguridad. Por eso el interés de fortalecer el control de la frontera con muros, con el uso de drones, etcétera, etcétera, que esto alimenta pues estas industrias militares. Pero al mismo tiempo hemos venido viendo cómo, en función de la integración de América del Norte desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue concebido por Estados Unidos, por la Casa Blanca, como una cuestión de seguridad nacional más que un tratado comercial, lo vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, y luego en 2005 con
la firma de ASPAN, ¿no?, de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que también se le llamó el Telecam Plus, ¿verdad? Pues es incorporar más a México en esta lógica de la seguridad, ¿no? Después de los ataques del 2001 en Estados Unidos, pues se impulsa lo que se llama el perímetro de América del Norte, un perímetro de seguridad, se impulsa el Comando Norte, ¿no?, que ya venía planteándose desde los años 90, y esto tiene que ver con la cuestión de impulsar un proyecto de integración a nivel continental, promovido por Estados Unidos en el famoso ALCA, ¿no?, la Alianza para, el Acuerdo para el Comercio y en América Latina, el cual quedó de alguna forma frenado en el ámbito comercial, no completamente, porque se han venido firmando muchos acuerdos bilaterales y multilaterales, pero hay otros dos aspectos que estaban en ALCA y que no han sido muy considerados. ALCA fue acordado en Miami en diciembre del 94 por casi todos los países de América del continente, con Estados Unidos, a cabeza excepto Cuba, ¿no? Y en ese ALCA hay tres ejes muy importantes. Uno es el libre comercio, que no se logró a través de ese gran acuerdo, pero sí a través de estos tratados bilaterales y multilaterales. Pero hay otros dos que han venido empujando muy fuerte, que son la promoción de la democracia, o sea, de la poliarquía, esta visión de las élites, de la visión de la democracia simplemente reducida al espectro político electoral, y la de seguridad regional, ¿no?, que ha venido impulsándose a través de las cumbres de ministros de Defensa de las Américas, que se inicia en el 95 en Williamsburg. Todos esos acuerdos que se toman en esas cumbres vienen en términos de una colaboración entre todos los ejércitos del continente, incluyendo ya las Fuerzas Armadas mexicanas a partir de cierto momento, que van teniendo mayor acercamiento y van en función de atacar cuestiones desde delincuencia organizada, terrorismo, etcétera, y otras cuestiones establecidas en lo que se considera aquí una cuestión muy importante en la propuesta para la iniciativa esta de seguridad interna de este país, de promover la seguridad multidimensional, ¿no? Se promueve la cuestión de la seguridad multidimensional en el Plan Nacional de Desarrollo y en otras cuestiones, y precisamente en esa iniciativa diciendo vamos a impulsar la seguridad multidimensional. ¿Qué quiere decir esta cuestión? En las cumbres de ministros de Defensa de las Américas de Chile, 98 y otros más, se planteaba la necesidad de reestructurar la seguridad regional de la OTAN, de América, de todo el continente, ¿no? Y se empieza a promover que esta seguridad tiene que cambiar, y en una conferencia especial que se llevó a cabo por parte de la OEA aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?, en el 2003, en octubre de 2003, se acordó impulsar la cuestión de la seguridad multidimensional como la nueva forma de seguridad regional de la OEA, a la cual se adscribirían todos los ejércitos del continente. ¿Y qué quiere decir la seguridad multidimensional? Pues que es un peligro o un riesgo a la seguridad, tanto en la cuestión del terrorismo, seguridad, la delincuencia organizada, el tráfico de personas, de drogas, etcétera, pero también los llamados desastres naturales, la pobreza y otros aspectos más. Entonces resulta que ahora ser pobre es una cuestión de seguridad nacional. Y esta seguridad multidimensional ha sido adoptada en todo el continente por parte de la cuestión de la seguridad regional de la OEA, y es la que está en el centro de la cuestión de la seguridad interna de esta ley que se está impulsando. Estados Unidos desde los 90 también viene promoviendo la cuestión de un comando norte, ¿verdad? Porque decía, bueno, cuando una vez que se cae, se derrumba el bloque soviético, se acaba el Pacto de Varsovia, etcétera, dice, pues ya no hay necesidad de esa política de contención que tenía que hacer Estados Unidos en Europa, y dice, el riesgo ahora es dentro de los propios Estados Unidos, porque el terrorismo puede llegar ahí. Y se plantea la necesidad de un comando norte en el cual participaran México y Canadá. No es sino hasta después del 2001, ¿verdad?, en 2002, cuando se crea el Departamento de Seguridad de la Patria, que se impulsa la creación de ese comando norte. Y ese comando norte ha venido impulsando la participación de México en sus reuniones, ¿no?, en sus oficinas allá en Las Rocallosas, en Colorado, ¿verdad? Cada rato van los comandantes, los secretarios de seguridad, de defensa y de
Marina allá. Pero hay una cuestión que va mucho más allá que eso, ¿no? A partir de la iniciativa de Mérida, que se establece en términos de la lucha contra el narcotráfico y de la famosa guerra contra las drogas, se viene impulsando más una colaboración por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas con Estados Unidos a través del Comando Norte. Pero el Comando Norte, que junto con el Comando Sur que se reestructura, van a actuar de una manera de consumo en todo el continente, con la participación de todas las Fuerzas Armadas y Marinas en acciones o en maniobras en todo el continente, incluyendo ahora la reactivación de la cuarta flota, ¿no? En todo el continente. Y una cuestión importante que viene a plantearse ahora con este nuevo gobierno es cómo ya el Comando Norte y el Comando Sur van a tener acciones concretas muy específicas en todo el continente y en particular en la región que va de la frontera de México con Centroamérica. Acuérdense que John Kelly, que ahora es el secretario de Seguridad Interna, planteó frente al Senado, antes de ser aprobada su nominación, planteó varios aspectos que eran importantes de cuál era la política que iba a seguir. Y él decía, la seguridad de la frontera, esa es la cuestión más importante que voy a hacer, de atacar la cuestión de la migración documental, el narcotráfico, el terrorismo en la frontera, en la violencia contra la migración también. Dice, pero la frontera, pero este problema no queda en la frontera, dice, queda 1500 millas al sur de esta frontera. Es decir, no solamente en Centroamérica, sino en América del Sur. Dice, y esta cuestión es que es la violencia la que promueve las migraciones, y entonces hay que atacar la violencia, el narcotráfico, etc. Entonces es esta acción conjunta con otras Fuerzas Armadas para llevar a cabo esta serie de planes, como el Plan Sur, el Plan Maya-Chortí en el triángulo de estas fronteras, del Triángulo Norte en Centroamérica, etc. Pero hay algo mucho más fuerte que eso. Es la incorporación, por la vía de los hechos, de las Fuerzas Armadas Mexicanas al llamado Ejército Norte. ¿Qué es este Ejército Norte? El Ejército Norte es el operativo del Comando Norte en función de un ejército ya compuesto por Estados Unidos, Canadá y México a través de un proyecto de colaboración. Voy a permitirme leer esta cuestión, es muy breve, del Ejército Norte. El Ejército Norte de Estados Unidos, o Quinto Ejército, un breve resumen de lo que es el Quinto Ejército y ahora es el Ejército Norte. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Cuarto Ejército de Estados Unidos, junto con el Quinto Ejército, fueron los que participaron en las batallas más fuertes en Europa, en el frente europeo, ¿no? En Monte Cassino y en todos lados. Y después fueron actuando en diferentes partes. Se desmovilizó y después se les volvió a insertar cuando la Guerra de Corea, etcétera, etcétera. Y después el Ejército Norte es el que se ha venido a plantear dentro de los Estados Unidos de hacerse cargo de la defensa del Estados Unidos continental, es decir, del territorio propio de Estados Unidos. O sea, es un ejército que ha sido probado en todas las guerras, ¿verdad? Y que es el que va a ser el cuerpo central de la defensa de los Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Entonces el ejército, el Quinto Ejército y el Cuarto Ejército se fundan en el Quinto Ejército y después se le va a nombrar el Ejército Norte, que va a ser el operativo, el que va a llevar a cabo las operaciones del Comando Norte. Entonces, el Ejército Norte de Estados Unidos, o Quinto Ejército, también se le llama así, es el ejército de operaciones del Comando Norte de Estados Unidos y es la jefatura del ejército responsable de coordinar las actividades de cooperación en el teatro de operaciones. ¿Cuál es el teatro de operaciones? Pues todo el área del perímetro de América del Norte, que es lo que planteó el área de influencia del Comando Norte, que es Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y parte del Caribe. Entonces ese es el teatro de operaciones donde va a actuar este Ejército Norte. Dice, responsable de coordinar las actividades de cooperación en el teatro de operaciones con ejércitos extranjeros dentro del área de responsabilidad del Comando Norte, que es
esta área que he mencionado. El ARNORD, o Ejército Norte, como le llaman ellos, ARNORD, se enfoca en lograr metas de corto y largo plazo con socios en México, Canadá y las Bahamas, y trabaja estrechamente con sus socios para promover una defensa cooperativa en América del Norte, es decir, que actúe en cualquier parte de esta región. ¿Qué ha hecho el Ejército Norte? Dice, la relación militar del Ejército Norte con Canadá, México y las Bahamas está bien establecida, ya está bien establecida, fíjense. Algunos de los eventos existentes de las actividades de cooperación en el teatro de operaciones, es decir, en toda la región, incluyen el entrenamiento militar combinado, utilizando fuerzas alineadas regionalmente, ejercicios en el nivel operativo, intercambios de personal militar, grupos de trabajo estratégico y sesiones de planeación para fortalecer la cooperación. ¿Qué quiere decir la cooperación? La cooperación va en el sentido de la lucha contra el narcotráfico como cobertura para esta acción. Toda esta cuestión del Comando Norte, del Ejército Norte, va también articulada con la capacitación de las policías, de las diferentes policías, incluyendo los agentes de migración, del Instituto Nacional de Migración, por parte de la patrulla fronteriza. Pero se ha estado capacitando a una gran cantidad de policías, incluyendo la Policía Federal y otras de México, pero también a los militares. Durante el 2013 y 2014, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dieron entrenamiento militar a más de 5.700 policías y soldados en unas 45 locaciones en Estados Unidos y al menos 10 sitios en México. El Ejército Norte entrenó a más de 300 soldados mexicanos en tiro al blanco, con rifle, operaciones urbanas y cuidado de heridos en combate durante la primavera y el verano de 2014 en San Miguel de los Agüeyes, 55 millas al norte de la Ciudad de México. Y el Ejército Norte reporta que está creando una estrategia de largo plazo para las actividades militares de Estados Unidos y México, a la cual denomina cooperación en operaciones de seguridad. Y esta cooperación en operaciones de seguridad es precisamente esa estrategia del combate a las drogas, es decir, la cuestión de la delincuencia organizada. Por eso la cuestión de la política de seguridad interna es utilizar precisamente al ejército, ya no solamente en términos de acciones policíacas, sino en términos de estas acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Canadá. Y esto va mucho en función precisamente de esta parte que Robin Williams menciona, de la parte coercitiva de integración, en términos de integración, en función precisamente de la obtención de estos recursos a través de tratados de libre comercio y de otros aspectos. Entonces tenemos esta parte consensual donde a partir de las reformas estructurales se entregan todos los recursos, ¿verdad? A través de todos estos mecanismos, ahora de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, van a entrar, por supuesto, en lo que viene simplemente a formalizar lo que ya era el ASPAN, ¿no? La creación de un mercado norteamericano de energéticos, pero con un accionar en términos de cooperación estratégica militar del Ejército Norte, en la cual, por la vía de los hechos, ya tanto las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina ya participan. Pasamos ahora a preguntas y respuestas. William tenía mucho interés en poder establecer una conversación con ustedes, de manera que estamos a sus órdenes. Se presentan, por favor. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Ballesteros, del Instituto de Política Internacional, un pequeño think tank aquí en México, y tengo 3 preguntas para usted. La primera sería, en esta lógica de Boaventura de Sousa Santos, de que los eventos locales se globalizan y a su vez lo globalizado se localiza, ¿usted considera que las resistencias locales a nivel global pudieran retransformar este mundo? Y acompañada de esa es saber si usted considera hoy a la política exterior como un instrumento para la transformación global. Hay 2 posturas quizá en México, que la política exterior lo utilizan para atraer inversiones, o la otra que ya no tiene tanta funcionalidad. Entonces, es acompañado saber si podemos transmitir las resistencias por medio de una política exterior y que eso ayudara a transformar el globo. Y la tercera es saber
si usted considera que hoy en la mente de los políticos la anarquía se sigue considerando como un punto nodal para la construcción de la securitización global, que en relaciones internacionales nos llama mucho la atención que hoy pareciera ser que no se dice explícitamente, pero se considera el mundo anárquico y que eso les da o les presta para poder seguir haciendo acciones políticas en materia de seguridad. No sé si queda clara la última. La última no. Sí, la cuestión es de que si en el discurso de los políticos actualmente ellos consideran esta parte de la anarquía que tanto se analiza en relaciones internacionales, y si es esta la que utilizan para seguir justificando acciones internacionales. Eso es todo. Gracias. ¿Quieres contestar una por una? Quizás dos preguntas. A ver, otra pregunta ya. Primero un pequeño chascarrillo. Pienso que quizás mejor que hablar de trumpismo, deberíamos hablar de trumpetismo, porque Donald Trump está tocando las trompetas del apocalipsis, como bien ha demostrado usted. Pero creo que también sería interesante que usted nos hablara de una relación muy misteriosa que ha surgido, que es su relación con Vladimir Putin, que a ese pues obviamente no le pondré seudónimo, aunque quizás le gustaría mejor el de Machín. Pero en el siguiente comentario sería en torno al hecho de que cuando se habla de la era de la globalización, bueno, de hecho creo que en la teoría de la acumulación capitalista está claro que la globalización es un prerequisito del capitalismo. Si no hubiera habido existido un mercado mundial, la industrialización no se hubiera dado en Inglaterra. Entonces, en ese sentido, sería que precisara más en torno a qué diferencias hay en torno a la globalización que el capitalismo siempre ha vivido respecto a esta nueva era que se designa como de globalización. Una primera ya sería pregunta, sería en torno al hecho de que, bueno, hablar de crisis del capitalismo pues sí es algo importante, pero ya hay muchos autores y pensadores, y de hecho gente, pensamos, que lo que estamos viviendo hoy no es solamente una crisis de un sistema económico-social, sino una crisis de civilización. Y que por lo tanto las contradicciones dominantes no son las únicas, es decir, la contradicción explotadores, entre capital-trabajo, sino que, por ejemplo, ha surgido, sobre todo en el 68, contradicciones como entre hombres y mujeres, el feminismo, que es una gran revalorización de los valores, el ecologismo, la relación sociedad-naturaleza, ¿no? La relación entre el trabajo intelectual y el manual está siendo cuestionada, y la relación campo-ciudad también tiene que ser analizada. Es decir, a la hora de analizar una crisis de civilización, creo que es necesario analizar muchos más elementos. Y por último, usted hace una referencia que me parece muy interesante a la teoría del superimperialismo de Kautsky. Del superimperialismo de Kautsky, de Karl Kautsky. Y de alguna manera la desecha, planteando que Kautsky plantea al final de las contradicciones entre el capitalismo en este superimperialismo, en esta supuesta fase final que analiza Kautsky. Pero mi comentario pregunta al respecto, no sería si a lo mejor Kautsky no se estaba refiriendo a una época mucho más lejana, porque claro, algunos quisiéramos que el capitalismo terminara mañana, aunque quizás no sepamos bien cómo, pero quizás el capitalismo va a durar mucho, y a lo mejor Kautsky estaba pensando más a largo plazo que lo que hoy en día estamos viviendo. Es decir, quizás las contradicciones que hay hoy en día entre, por ejemplo, las transnacionales de un país con otro, o el hecho de que el capitalismo todavía sea contradictorio, a lo mejor en el largo plazo, en esa sociedad que no quisiera yo llegar, nos encontramos con que el superimperialismo sí es posible. Pregunto. Sí, muy buenas preguntas.
Mira, primero en cuanto a la cuestión global de las resistencias locales, es decir, nacionales y las resistencias globales, de acuerdo con mi análisis, yo podría estar equivocado, pero por supuesto nosotros luchamos en nuestras comunidades, para la mejoría de nuestras comunidades. Primero, después luchamos a nivel nacional y como yo decía, ese desfase entre sistemas políticos nacionales y economía globalizada es una contradicción fundamental. Entonces, lógicamente, las personas luchan en sus comunidades y luchan en sus estados-naciones y votan cuando hay democracia, votan en sus estados nacionales y tratan de transformar, hasta cuando hacen revoluciones, tratan de hacerlo dentro de su propio país. Pero yo estoy convencido de que la estrategia para transformar nuestro mundo tan en crisis, y en absoluto no es solo una crisis económica de ninguna manera, por eso dije crisis de la humanidad multidimensional, y traté de analizar lo que es la dimensión subyacente, estructural subyacente de esa crisis. Pero yo creo que cualquier lucha local tiene que vincularse con las luchas transnacionales, nacionales. Pero a cambio, las luchas nacionales para la justicia social, para la transformación verdaderamente democrática, y no quiero decir votos entre élites que controlan el proceso, tienen que después vincularse con luchas transnacionales. ¿Cómo hacer eso? Yo no tengo la receta. Yo como académico, como sociólogo crítico, trato de analizar lo que enfrentamos, pero yo no tengo la respuesta, o sea, la receta, el formulario para hacer eso. Pero en definitivo, en el siglo XX, siglo XIX se hablaban bueno, la Revolución Mexicana se dio en el país mexicano, ¿verdad? Y entonces las revoluciones se daban a nivel nacional, los movimientos sociales a nivel nacional, pero hoy día se tienen que vincular con proyectos de transformación transnacional. Y lo interesante es que las mismas élites transnacionales, me refiero a los que van a Davos una vez al año, los que son los ejecutivos de las corporaciones que controlan la economía global, pero además las élites políticas y las élites intelectuales. Estoy hablando como personas como Jeffrey Sachs que diseñó el primer proyecto neoliberal a nivel mundial cuando se fue a Bolivia. Después Jeffrey Sachs fue encargado de ir a la Unión Soviética cuando se colapsó y diseñar la terapia de shock, o sea, el neoliberalismo en Rusia, etcétera, y él en algún momento hasta funcionó el Fondo Monetario Internacional. Otra persona como Joseph Stiglitz era vicepresidente del Banco Mundial y diseñó políticas neoliberales para América Latina y a nivel global. Ahora, personas como esas y a varias otras tienen figuras de pensamiento neoliberal a nivel global, ahora han cambiado porque han reconocido que todo el sistema se va a colapsar, está en crisis, y no en cambio de rumbo. Y entonces lo que quiero decir, hasta las élites transnacionales que ayudó a llevarnos a esta crisis, hasta ellos reconocen de que necesitamos una transformación fundamental, y eso abre perspectivas también de que vincular nuestras luchas nacionales en pos de la justicia social con luchas transnacionales y de hecho con algunos elementos de lo que yo llamo la élite global que reconocen la necesidad urgente de cambios estructurales en el sistema. Ahora, lo de la política exterior, política exterior de un Estado es reflejo de los grupos sociales, políticos clasistas que controlan la política del Estado. Entonces, lógicamente, la política exterior de un Estado que se está militarizando, que es autoritario, etcétera, va a reflejar esos intereses. No estaba tan entendido de eso de la pregunta alrededor de la política exterior. Regresemos a eso en un momento. Quiero hablar del trumpismo o trompetismo y de ese de Rusia. Porque por un lado es una farsa total. ¿Y por qué digo es una farsa? Les voy a hablar sin pelos en la lengua. Estados Unidos ha intervenido en los procesos electorales de al menos 100 países alrededor del mundo. Yo te preparé todo un libro, mi primer gran libro salió en 1996, era sobre las nuevas modalidades de intervención electoral de Estados Unidos alrededor del mundo. Y desde el 96 se ha intensificado. Entonces, como una farsa de que los gobernantes
diferentes gobernantes norteamericanos ahora se sienten ofendidos que un país, otro país interviene en su propio proceso electoral. No estoy justificando esa intervención rusa, pero eso es primero. Pero segundo, también hay que entender una cosa muy interesante. La élite norteamericana, política y económica, pero aquí me refiero a sobre todo la élite política en Washington, ha perdido la hegemonía. Hay una crisis de hegemonía en Estados Unidos que no hemos visto desde los años 30, de la Gran Depresión del siglo pasado. Y de hecho, algunos han comentado, yo también, de que si sigue su propio rumbo, no, vamos a decir, es una crisis de la magnitud de la guerra civil norteamericana. Ahorita no militar, no a nivel militar, pero esa magnitud de crisis. La élite no sabe qué hacer y permíteme explicarla, hablando como sociólogo, pero también como partícipe en los movimientos a favor de la justicia social en Estados Unidos, de que ha habido, las grandes capas norteamericanas han tenido la comodidad en el siglo XX. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país imperialista que saquea y hace pillaje alrededor del mundo. Toda esa riqueza ha hecho de que sube el nivel de vida del norteamericano típico. Pero ahora se viene para abajo. Y esa es otra cosa de Kautsky, para vincular los 3 puntos en una sola respuesta, que realmente ya en Estados Unidos lo que eran las capas privilegiadas, o sea, de la gente común y corriente, de la gente de la clase trabajadora, se viene para abajo. Y esos sectores ya no le da legitimidad al sistema norteamericano. La élite está en crisis en Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata está en crisis, ha perdido la hegemonía. Y por eso entonces vemos 2 cosas en Estados Unidos, un tremendo repunte de resistencias desde abajo, de proyectos alternativos, de luchas sociales muy fragmentadas por donde quiera, apenas se está levantando, eso es lo que podemos llamar resistencia popular desde abajo. Pero al mismo tiempo está en ascenso unas resistencias neofascistas. Ustedes lo ven, bueno, en parte de la guerra contra los inmigrantes en Estados Unidos es parte de eso, pero hay milicias derechistas que se están armando, hay grupos neonazi, hay grupos del Ku Klux Klan, supongo que ya saben lo que es el Ku Klux Klan de Estados Unidos. Hay fuerzas ultraderechistas que se están armando, que son fascistas, que tienen proyecto fascista y están en ascenso. Entonces, un momento de polarización social y política muy fuerte en Estados Unidos. Entra Trump y Trump trata de captar su base social en lo que son esas fuerzas neofascistas, ultraderechistas en la sociedad civil norteamericana. Y entonces por eso decía de que su discurso es populista y su discurso es nacionalista, pero su programa es más bien pasar al autoritarismo para imponer y profundizar el neoliberalismo. Así que Estados Unidos está en crisis. Hay 3 posibilidades que podría pasar. Uno, destituyen a Trump. Y Trump tiene una imprudencia que realmente espantan a los mismos grupos dominantes, o sea, la misma élite en Washington. No saben controlarlo y se meten, no sé cuál es, en muchos problemas. Se mete la pata, decimos, no sé si es presión en México también, a cada rato. Y con eso entonces Trump podría ser destituido por lo de Rusia. Como digo, es en parte una farsa, pero en parte también podría ser destituido. Esa es una posibilidad, que aguante unos meses más, 6 meses más. No sabemos el desenlace de esta crisis actualmente. Segundo, es que tiene que renunciar todos los que están alrededor de Trump, todo lo que es su personal de la Casa Blanca. Pero Trump logra sobrevivir 4 años, pero luego el Partido Republicano lo rodea con espadones del Partido Republicano que lo controla. Tercera opción en cuanto a trompetazo, trumpismo, es que él se vuelca cada vez más hacia un proyecto autoritarista y hasta, no se puede descartar, neofascista. Y eso dependerá también de lo que está pasando con lo que yo llamo la resistencia en Estados Unidos. Hay sectores que se están despertando que nunca han participado en la política y se están movilizando.
alrededor de Estados Unidos. Así que estamos en un momento interrogum, es la palabra, interrogum. Y entonces no, pues esa es la situación de Trump y de Putin. Por último, y pasamos a otras preguntas. Lo único, en mi opinión, y estoy hablando a título personal, como ciudadano norteamericano, lo único de Trump con Rusia era una distensión, porque Rusia ya no es un país comunista. No hay una contradicción fundamental entre Estados Unidos y Rusia en cuanto a una economía global capitalista. No existe esa contradicción. Y Trump y su cúpula tienen mucha inversión en Rusia, quieren distensión con Rusia, pero en realidad beneficia a toda la humanidad tener una distensión entre Estados Unidos y Rusia. La pregunta es por qué no se da esa distensión y por qué la propuesta de distensión ha molestado tanto a sectores del Pentágono, de la inteligencia, de los republicanos. Es porque Estados Unidos, para llevar a cabo su política exterior global, que por medio de la militarización y el poder estructural económico sigue con el rumbo actual, necesita un enemigo externo. Eso siempre ha sido el caso con Estados Unidos. Y el enemigo externo ya no puede ser ISIS. ISIS es demasiado temporal. ISIS ya se va a derrotar de todas maneras. Y Afganistán no sirve para los propósitos. Entonces Rusia ha sido ese enemigo externo ahora que permite el rumbo de todo lo que es la política norteamericana, la militarización norteamericana, etcétera, toda la política exterior. Entonces estamos en un momento de crisis, pero un momento donde mucho se puede pasar. Hay mucho más que decir, pero ahí dejo. Senadora. Para hacerles algunos comentarios. En primer lugar, lo felicitamos. No he leído un libro suyo, pero sí he leído varios artículos en los que, como dice el licenciado Bartlett, uno se siente totalmente identificado, de acuerdo, y cuando oigo su conferencia, pues uno podría firmarla como si fuera de las palabras de uno, claro que nunca con esa lucidez y esa claridad que hoy puntualizan. También muchas gracias, doctor Sandoval. Creo que aquí agrega cosas que son importantes. Yo nomás hago aquí algún comentario. Aquí decía, la violencia va de la mano más que de la pobreza, de la mala distribución, yo creo, de la riqueza. Creo que es fundamental y esa es la tesis de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros somos de PT Morena, de izquierda, y estamos convencidos. Sin embargo, bueno, siempre se quiere combatir más balas, más soldados, ejército. Es la única solución. Claro que de la otra mano va también, que aquí creo que se agrava, va de la mano de un gobierno corrupto que, yo digo, aquí no hay delincuencia organizada, hay delincuencia autorizada. Entonces se ha vuelto muy complicado combatir la delincuencia y la violencia en nuestro país. Y sí creo que vamos caminando a lo que usted dice cuando Juan hablaba de este Comando Norte, donde México va a participar en el Comando Norte. No, yo creo que ya llegó a eso. Ellos van a entrar y ya lo están anunciando. Vamos a ayudarlos para que combatan el narcotráfico, ¿no? Entonces, aquí los vamos a tener. Ese es el peligro que se avisora. Así lo ven tan grave. Ya han entrado muy sutilmente con Iniciativa Mérida y Subterráneo. Pero esto podría ser incluso más abierto, ya que México no controla aquí la delincuencia y esta sube de tono. ¿Qué pasa con cómo ven ustedes el que ahora se pretenda una ley de militarización en el país? Ojalá nos pudieran dar algún punto de vista sobre esto que nos preocupa enormemente. La seguridad ha tratado de concentrarse. En México antes había una Secretaría de Seguridad, se deshizo, forma parte, es una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación. Y yo no sé, por ejemplo, este control de la criminalidad en Estados Unidos que se lleva por agencias especializadas, FBI, DEA, la Border Patrol, US Marshal, todo esto, ¿cree que esto podría caber un modelo más dividido aquí en México?
que claro que queremos nosotros empezar porque las policías que tenemos pues las capaciten. Se ha ido perdiendo y desvaneciendo la policía y dándole toda la fuerza al ejército. Entonces, también deteriorando la institución que tenía más credibilidad, pues ya la tenemos prácticamente a la intemperie, bajo todas estas tentaciones del narcotráfico, y donde tampoco ellos estaban preparados cuando se declaró, Calderón declaró la guerra al narco. Entonces me gustaría tener alguna opinión como un poco más enfocada a México, a ver qué podríamos hacer, y si hay algún país que ya dé destellos de voluntad política de querer cambiar. Es tan complicado, ¿no? Pero al menos esta estructura capitalista financiera que pues ya vemos que está en quiebre, y así lo vimos desde siempre, pero no se entendió, nada más que ahora pues ya estamos en la puerta casi del apocalipsis o del caos, como usted dijo. Gracias. Sí, a ti más. Yo quiero preguntarles, perdón, si ustedes han analizado si la ley de seguridad interior que se está impulsando actualmente en nuestro país corresponde centralmente al interés de provocar una mayor intervención militar de Estados Unidos en México, o si no corresponde a esto, si no corresponde centralmente a esto. Gracias. Sí. Si la ley de seguridad interior... Ya. Y antes de responder a esos dos, se me olvidó el último punto aquí, que es muy importante. Estaba diciendo de que, y va vinculado de todas maneras, Jeffrey Sachs que mencioné, Stiglitz que mencioné, pero también, por ejemplo, Lawrence Summers. Si no reconocen el nombre de Lawrence Summers, también era vicepresidente del Banco Mundial, y también era el principal, el presidente del Consejo Económico de Clinton y luego de Obama. Y entonces, aún esos tres, mencioné esos tres, porque estaba diciendo local, nacional y transnacional, ¿verdad? Comentario aquí. Los tres dicen que necesitamos un proyecto de neo-keynesianismo global, de redistribución global. Por eso decía que es tan interesante. Pues eso es lo que pues la izquierda y los sectores populares han dicho desde hace mucho tiempo: redistribuir la riqueza y poder hacia abajo a nivel nacional y ahora a nivel transnacional. Y estas élites dicen lo mismo. Ellos lo dicen porque quieren salvar el capitalismo global de sí mismo, ¿verdad? De sus propios conflictos y contradicciones. Pero aún así vemos que un sector de la élite está diciendo neo-keynesianismo, redistribución, pero transnacional, global. Y están buscando lo que yo llamo Estado transnacional. Está vinculado con Kautsky también esa cuestión. Estado transnacional, queriendo decir que ningún Estado, aún el norteamericano, no puede controlar anarquía del sistema global. No lo puede, intenta y no lo puede. Entonces se requieren instrumentos transnacionales de gobernación, o lo que yo llamo Estado transnacional, y hasta lo están buscando. La élite de Davos, la élite de Sachs, de Lawrence Summers, de Stiglitz, están buscando crear instancias que realmente tienen poder a nivel transnacional. Pero esas son las contradicciones del sistema. Ahora, es el senador Bartlett me dijo, tomamos un café un poco antes de iniciar esta sesión, y me dijo de esa ley de seguridad interna, ley de militarización, y realmente me sacó por el techo, como dicen los cubanos, ese dicho, porque es súper espantoso de legalizar y oficializar de que el ejército se fusiona con la policía y que tienen funciones internas. Eso es lo que pasó en el Cono Sur en los años 70, pero ni siquiera se oficializó ahí, se dio, pero no oficialmente. En casi ningún país del mundo oficialmente el ejército está apoderado legalmente. Entonces es muy espantoso, pero yo creo que es simplemente el rostro mexicano de lo que estamos viendo a nivel global.
Y en Estados Unidos, todavía no es oficial así, o sea, no hay una ley, pero en Estados Unidos estamos viendo la fusión de la policía, o sea, la militarización de la policía. Los militares entrenan a la fuerza de la policía y le entregan a la policía tanques, lanzagranadas, cohetes, cosas que no tienen que tener las fuerzas policíacas, y comienzan a militarizar a las escuelas y a militarizar a las comunidades, y hasta han escrito libros ahora que se llama La militarización de las sociedades a nivel global. El modelo por donde vamos caminando, si no hay, y esto no es un hecho concluido, eso depende de nosotros, de lo que pasa. El modelo es Irak. Y ahí Estados Unidos intervino en Irak, ocupó ilegalmente, todos sabemos eso, en Irak, pero en Irak reorganizaron a Bagdad. Y en Bagdad, que es la capital de Irak, la parte donde vivía la élite iraquí, un 20% cuando más de los iraquíes, los nuevos gobernantes iraquíes que pusieron en el poder, las fuerzas militares y los gobernantes políticos de la ocupación construyeron lo que se llama la zona verde, no sé si ustedes se acuerdan. Y en esa zona verde estaba tan resguardada que nadie ni nada podría entrar ni salir de esa zona. Y afuera, donde vivía el 80% más de los iraquíes, muerte a diario, conflictos a diario, bombazos a diario, o sea, una pesadilla. Y entonces eso realmente es el modelo más global para esta militarización. Y hasta incluye cosas como control biométrico y ya sociedad de la vigilancia. Pero creo de lo que estamos viendo es que los grupos gobernantes reconocen de que ya se están dando, pero se vienen mucho más explosiones sociales que no pueden contener. Y eso requiere no solo fuerza policíaca, sino militarización legalizada, formalizada, institucionalizada. Eso es por eso yo hablo de Estado policíaco global. Pero había un punto que se me escapó aquí de la... Cuando vemos lo de la ley de seguridad interior y lo que se dice, parece que es un exceso solo hacer esos cambios solo para una cosa de contención social. Creo que ya hay suficiente fuerza por parte del gobierno como para que tuvieran que hacer una cuestión como la ley de seguridad interior. Parece un exceso. Se ha enfatizado mucho que es como contención de posibles protestas, pero realmente cuando uno ve las dimensiones de la ley de seguridad interior, pareciera que se proponen, sería tanto como matar chinches con metralletas. No tenemos esa capacidad de resistencia en el corto y el mediano plazo como para que requirieran una ley de seguridad interior con la premura y con la urgencia que le están planteando. Entonces, a mí siempre me ha surgido esta duda de que un exceso así no parece obedecer solamente a una motivación de control interno de la protesta social, pero bueno, es una duda. A mí me parece que va mucho más allá de esto, por eso es la pregunta. Si ustedes ven que más bien se está tratando de hacer una legalización mayor de intervención militar, que ya la tenemos, pero una intervención militar más abierta de los Estados Unidos en nuestro propio territorio. Claro, sí. Ya se está dando, de todas maneras. Sí. Ya se está dando. No creo que va a haber, por ejemplo, una invasión de tropas. O sea, no lo necesitan ni lo quieren, ni es contraproducente para ellos en ese sentido. Pero lo que estamos viendo, y el doctor Sandoval también se ha referido ahora, pero también en sus investigaciones, a lo que es la creciente integración de los sistemas de seguridad y sistemas militares tras frontera.
el modelo norteamericano es solo uno, por eso se ve alrededor del mundo y surge el Estado policíaco global. Pero creo que la militarización con cada vez mayor participación de Estados Unidos es más bien como el socio mayor con el socio menor, o el hermano más grande con el hermano menor. Y cuando digo hermano menor no me refiero a los mexicanos y las mexicanas, me refiero al régimen, ¿no? y al ejército. Pues, sí, pues el empleado. Pero primero es preventivo. Preventivo. Pero segundo, quiero volver al punto que hablé en la presentación, y es lo que llamo la acumulación militarizada. Y es cuando, como decía, ya la economía civil, la economía productiva a nivel global y en Norteamérica también, ya no puede seguir, entra en estancamiento. Entra en punto de tener otra crisis como 2008 o más grande aún. Y entonces la pregunta es cómo se va a seguir acumulando capitales, cómo se va a dar marcha adelante para una economía que está en mucho estancamiento, muy estancada esa economía. Y entonces parte de eso es hacer guerras, hacer conflictos. Y desde luego les preocupo mucho a ustedes y nosotros también. Yo soy también partícipe en lo que es el movimiento pro derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Este es una de nuestras luchas y a ustedes les preocupa mucho y hay que preguntar. No es solo racismo, pero hay otro, y no es tres cosas está pasando. Primero, racismo que mencioné, chivo expiatorio de los inmigrantes. Segundo, siempre los inmigrantes han sido la parte súper explotada de la mano de obra, ¿verdad? Una fuerza laboral en peonaje. Pero el mecanismo de peonaje anteriormente ha sido la no documentación. Desde que terminó el programa Bracero en 1964 hasta ahora ha sido la no documentación de los mexicanos y ahora también los centroamericanos. No documentación, pero eso no sirve a los gobernantes norteamericanos y la empresa privada norteamericana, porque siendo no documentado en las comunidades norteamericanas, por ejemplo en Los Ángeles, donde vivo yo, tienen capacidad de acción política y movilización social y están en sus comunidades los y las inmigrantes. Y entonces en 2006 ustedes se acordarán de que aprobaron una ley extremadamente racista y represiva, se llamaba la ley Simpson-Brenner. Iba a decir de que cualquier indocumentado es criminal, o sea, criminalizar totalmente. Y cualquier persona que ayudara a un inmigrante no documentado también es criminal. Yo soy taxista, le doy un ride a un indocumentado, yo he cometido un crimen. Entonces había una sublevación de los inmigrantes. 1 millón de personas llenaron la plaza central de Los Ángeles el 1 de mayo de 2006. Yo estuve ahí con 1 millón de personas. Y entonces ellos se dieron cuenta de que el plan de tener una fuerza laboral en peonaje por el sistema de indocumentación ya no sirve. Necesita aplicar mayor control sobre los inmigrantes. Y ahora parte de esa guerra contra los inmigrantes y mudo y todo el discurso tiene que ver con un recambio hacia un sistema bracero ya a mayor escala en todo el país. Y en California ha incrementado del año pasado a este año en un 500% el número de trabajadores agrícolas visados. Entonces, eso es parte de lo que ha pasado con las deportaciones masivas. Pero donde voy, aparte de preventiva, militarización preventiva, es también acumulación. Y quiero dar un ejemplo que es muy revelador. En 2009-10 pasó una ley en Arizona. Ustedes quizás se acordarán, era ley 1070, ¿verdad? 1070 era el número de la ley. Y también iba a criminalizar tremenda ley represiva. Y estudiamos por qué pasaron esa ley. Porque hay una organización que se llama ALEC, en inglés. ALEC reúne a los grandes empresarios de las corporaciones más grandes con los gobernantes de los estados de Estados Unidos, o sea, las legislaturas, los diputados a las legislaturas a nivel estatal, y se reúnen cada 2 o 3 meses para hablar de las leyes que quieren que pasen las legislaturas estatales. Y en
poco antes de esa ley anti-inmigrante, se reunió ALEC en el estado de Colorado. Y la Corrections Corporation of America, que mencioné, que es la contratista principal para los centros de detención de los inmigrantes, y escribió el borrador de la ley. Lo pasó a los gobernantes a nivel de los estados y dijo, pasen esta ley por favor. A cambio lo pasan porque le financian sus campañas electorales. Pues un sistema político totalmente corrupto. Entonces pasaron esa ley. ¿Y por qué lo pasaron? Porque cada vez que se detiene a un inmigrante, esa compañía recibe $100 por noche, por inmigrante detenido. Cada vez que se deporta 100 inmigrantes en un avión, no es un avión del gobierno norteamericano, son aviones privados contratistas. Y entonces lo que quiero decir es que frente al estancamiento de la economía, frente a la especulación que ya llega a sus fines, etc., cada vez más la militarización combina dos cosas. Primero, la represión de las explosiones sociales, preventivamente y en la actualidad. Y se combina con una nueva forma de sostener la economía global. En nuestro caso, en América del Norte. En nuestro caso, es en América del Norte. Pero hay que ver analíticamente, estamos combatiendo con la militarización esas dos cosas. La pérdida de hegemonía y control de los grupos élites y dominantes, por un lado, y por otro lado, una nueva forma de acumulación, una nueva forma de economía de guerra globalizada y bien arriesgada. Y por eso el momento es muy peligroso, el momento en que vivimos. Pero finalmente, hay que recordar de que cuando se dio el colapso de 2008, sucedieron dos cosas. Uno, sucedió la respuesta del sistema, mayor escalada de represión, mayor militarización, pasaron más leyes represivas alrededor del mundo, pero también explosiones sociales y políticas y en muchos casos organizadas. Estamos hablando de la primavera árabe, bueno, agarró otro rumbo, pero en ese momento la primavera árabe, en ese momento en América Latina, en ese momento en Estados Unidos vimos movilizaciones que no habíamos visto, aparte de 2006 los inmigrantes, en décadas, desde los años 60 y 70 en Estados Unidos. Y entonces viene otro colapso y tenemos muchos peligros, pero también tenemos muchas oportunidades de seguir adelante. Se está colapsando en América Latina, tanto como yo decía en la presentación formal. El modelo neoliberal ya había entrado en crisis. Tiene un repunte con el regreso de la derecha, pero está en bancarrota. No tiene posibilidades de resolver la crisis. Pero el modelo extractivista también ya no tiene posibilidades. Miren a Venezuela, miren a los países que han seguido ese modelo. Y entonces si viene otro colapso, la pregunta es cuándo viene, no si viene, cuándo viene. Se abren muchos espacios para una respuesta que no sea la respuesta de la militarización y la especulación financiera, que son los gemelos ahora de la respuesta a la crisis. Así que estamos, como decía, en una disyuntiva. Lo que quiero decir es que no todo es gris. Mi presentación en nuestro primer gira alrededor de los peligros que enfrentamos, pero todo al contrario, no todo es gris. Hay que recordar que el sistema enfrenta crisis de hegemonía. ¿Qué quiero decir con eso? No me refiero en ese caso a la hegemonía norteamericana, sí es el país dominante alrededor del mundo, se mete por donde quiera, pero quiero decir hegemonía en el sentido de que la gran masa de la humanidad ya no tiene confianza en su sistema, en el sistema, ya rechaza el sistema. Y eso es una precondición para un cambio más a favor de las masas populares alrededor del mundo. Vamos a ver si hay dos preguntas más y ya. Pidiéndoles que sean breves, por favor, para que se pueda expandir el orador. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, Sebastián Hernández. Mi pregunta va encaminada hacia qué posición tiene respecto a la responsabilidad también muy grande de la sociedad civil en esta problemática. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque estamos hablando de una fragmentación estatal y una incapacidad del Estado de enfrentarse a estas nuevas dinámicas rapaces, ¿no?, que estamos viendo. Pero yo cuando escucho de la inestabilidad estatal me veo obligado a pensar en sociedad civil también. No puedo pensar en el Estado solamente como sistema de gobierno, ¿no?
Entonces mi pregunta es, ¿qué papel jugamos la sociedad civil dentro de estas dinámicas? Porque lo que estoy identificando es que veo que está dándose esta dicotomía de seguridad-libertad. O sea, la misma sociedad civil está justificando la militarización, está justificando también estas, por ejemplo, estas visiones de trompianas, ¿no? O sea, si bien hay mucha respuesta en contra de estas posiciones, también hay posiciones muy encaminadas hacia eso, por parte de la misma sociedad civil. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos enfrentarnos a esta fragmentación que está dando el Estado, pero desde nosotros mismos como sociedad civil? Ese sería Muchas gracias. mi problema. ¿Quién más allá? Buenas tardes. Nuestro servidor Lázaro Bello Azora, profesor Williams Robinson, ¿qué elementos considera usted que debería incluir la política cultural mexicana para poder enfrentar los problemas de seguridad en este mundo globalizado? Gracias. Sí, bueno, en cuanto a la sociedad civil, yo creo que hay dos cosas pasando ahí que hay que pensar. Primero, la sociedad civil, lo que se ha bajado desde, digamos, la academia tradicional, es la idea de que el Estado está aquí y está en contra del pueblo, y la sociedad está aquí y es el pueblo. Así, y eso es falso, es una ciencia social muy pobre, muy confusa. En realidad, dentro de la misma sociedad civil están todas las fuerzas sociales y clasistas en su acción. Entonces están los grandes empresarios transnacionales en la sociedad civil, están las fundaciones que financian a grupos de sociedad civil. En la sociedad civil están los sindicatos, tantos los, si puedo con su permiso, decir charros, ustedes dicen, y también sindicatos que representan, sí, los verdaderos intereses de los trabajadores. Están organizaciones verdaderamente democráticas y buscando justicia social en la sociedad civil, y están, o sea, la sociedad civil en sí es un campo de batalla, por un lado, y el Estado es un campo de batalla. Aquí el senador es del Estado mexicano que me invitó a hablar aquí. Y entonces ambas escenas, el Estado y la sociedad civil, son campos de batalla con fuerzas contradictorias en conflicto y ahí. Pero la fórmula de la estabilidad de un sistema hegemónico es tener controlado el Estado, y el Estado no está controlado. En México está en disputa. Y en Estados Unidos está todavía controlado, pero hay muchos desafíos. Y alrededor del mundo, los estados pierden su cohesión, su capacidad de mantenerse fuerte a nivel interno, y la fórmula de hegemonía es el Estado, control fuerte sobre el Estado, más la hegemonía cultural de ideas y de consenso en la sociedad civil. Y alrededor del mundo, más que nada, la sociedad civil, los grupos dominantes han perdido su hegemonía. Entonces, las sociedades civiles se ven fragmentadas. Yo, por lo poco, ustedes que son mexicanos, yo vengo de visita, estudio desde Estados Unidos, pero lo que veo es la sociedad civil mexicana está muy fragmentada y está muy en disputa. ¿Cuál sería lo que pasa en la sociedad civil mexicana? Es un momento de mucha fluidez. Y creo que los grupos dominantes, eso lo vemos muy claramente en Estados Unidos y en otra parte del mundo, y creo que lo vemos aquí en México también. Pero los grupos dominantes buscan cooptar cualquier resistencia de la sociedad civil, con recursos, con muchas cosas, pero ha perdido esa capacidad, ha perdido. Desde lejos, y repito que ustedes son expertos de México, pero desde lejos yo veo que lo que pasó con Ayotzinapa era un viraje en cuanto a la capacidad del sistema mexicano de sostener la hegemonía en la sociedad civil mexicana. Eso no quiere decir de que todo está bien en la sociedad civil. En la mexicana, como en cualquier otra, ahí está la lucha para cuál sería la posición, la hegemonía dentro de la sociedad civil. También lo que he observado en México, y Estados Unidos es peor, pero había hecho la pregunta de México, es que aquí hay resistencias por donde quiera. Es un país que está tan organizada con millones y millones de personas a lo largo y ancho de México, con sus organizaciones en la sociedad civil de toda índole.
pero está súper fragmentada y no tiene vínculo con un proyecto en el Estado, o sea, que se ha logrado tener grande influencia en el Estado. Y entonces, la fórmula para un proyecto contrahegemónico, proyecto que podía resolver la crisis desde abajo en México, y digo lo mismo para Estados Unidos, por supuesto, es eso, tener alguna fuerza, ya sea morena, ya sea lo que sea, en el Estado, y un vínculo con un proyecto viable en la sociedad civil. Ahora, en cuanto a la política cultural mexicana, creo más bien de hablar específicamente de política cultural. Me gustaría decir de que otro gran obstáculo, y aquí no estoy hablando solo de México, estoy hablando igual que a Estados Unidos y a muchas partes del mundo, que la cultura del capitalismo global en esteroides que hemos visto bajo el neoliberalismo es la cultura que ha logrado demasiada penetración a las masas y a la sociedad civil. Es una cultura de consumerismo, de extremo individualismo, de divertirse para no prestar atención a la verdadera crisis y las causas de la crisis, de banalidad, es una palabra, banalidad. Y bueno, aquí en Estados Unidos tenemos nuestros canales de televisión, aquí ustedes tienen sus canales de televisión, pero lo que pasa también es en la época digital, la época del capitalismo digital y capitalismo electrónico, etcétera, el sistema tiene capacidad de una penetración cultural mucho más profunda como lo anterior. Y entonces ahí se tiene que dar una batalla alrededor de la cultura, tanto no solo política, no solo económica, sino una batalla cultural muy importante. Veo que la ideología del consumerismo es no el consumerismo, porque las masas empobrecidas no pueden consumir, solo pueden tener la ilusión de poder algún día consumir y con eso no desafían el sistema, sino tratan de integrarse al sistema. Y entonces eso sí este frente de batalla es la cuestión cultural. Bueno, apenas hemos tocado algunos puntos de lo que deberíamos. Muchas gracias. Muchas gracias a William Robinson. Yo les recomiendo sus libros, sus artículos. Nos ha sido muy útil, nos sentimos muy reforzados por sus conocimientos sobre el mundo actual y desde luego sobre América Latina y México. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Claro que sí.